id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Veníamos hablando en las veces pasadas, o sea, habíamos hablado sobre el cuarta parte de la iniquidad. Creo que era como que el 29 o el 31 ya de la parte del misterio de la sabiduría de Dios. La vez pasada hablamos, hace un mes aproximadamente, hablamos del conflicto de las simientes, que estaba en Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde hablábamos del pecado de Eva, ¿sí? Y de Adán, y hablamos también de la serpiente, y hablamos de una cita bíblica que era en Santiago capítulo 1, versículo 14, en donde el ministro de Dios hablaba sobre una parte que era la tentación, y que esa tentación nos llevaba a un pecado, y ese pecado nos llevaba entonces a contaminarnos completamente. Y es así como hemos venido hablando del misterio de la iniquidad, y hemos hablado y hemos dado una serie de conceptos importantes para cada uno de nosotros, que yo nuevamente, o sea, les pido, les ruego que vuelvan otra vez y oigan para que esos conceptos estén bien arraigados y bien cimentados y podamos verdaderamente diferenciar una cosa de otra para poder estar más en la presencia de Dios. Ahora vamos a considerar la palabra que es Awón, que habíamos dicho que era iniquidad, que representa el pecado como una perversión de la vida, el pecado como una perversión de la verdad y el pecado como una perversión de la voluntad. Entonces, vida, verdad y voluntad, asociado a una palabra que era hataka, que significaba pecado, y otra que era pesha, que significaba transgresión. Que todo vayamos al Salmo 107, versículo 17. Y la palabra de Dios dice así, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahweh en su angustia y él los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por tanto, mis amados hermanos, todos hemos pecado, todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 23. La vez pasada habíamos hablado de que el pecado de Adán y Eva los llevó a que fueran expulsados de un jardín donde ellos tenían todas las bendiciones, donde tenían todas las cosas tan bonitas que en un momento dado Adán podía decir, o Eva podía decir, quiero manzanas, y ese árbol le daba manzanas. Llegaban y pedían de pronto una pera y ese árbol les daba una pera, pero había un árbol del cual ellos no podían ni siquiera pensar en ese árbol, ¿sí? Y fue lo que utilizó la serpiente para poder confundir la mente de Eva y llevarla a una transgresión, o sea, ir en contra de la voluntad de Dios por intermedio de esa palabra. Entonces debemos entender primero que el hombre fue creado para tener un compañerismo con Dios. Eso es lo que tenemos que entender siempre. Dios nos creó a nosotros para que nosotros pudiésemos estar con Él, para que nosotros estuviéramos mañana, tarde y noche en su presencia, así como Él lo estaba haciendo en el jardín de Edén con Adán y con Eva. Y de esa forma es como Dios a nosotros nos ha venido llevando y nos ha venido enseñando una serie de palabras, una serie de como decir, aquello oculto que Él tenía propio, que Él tenía algo como de Él, y Él nos lo quiso dar a nosotros para que nosotros pudiésemos entender la esencia de Él. Es como cuando una persona le dice a alguien a quien ama, le dice, mira, a mí me gusta tal cosa, que nadie sabe. Ese secreto que Él le comenta a esa persona, y esa persona lo coge y lo moldea, lo acaricia, y cada vez que esa persona quiere estar bien con Él, inmediatamente va y le trae lo que a Él le guste y que Él le ha compensado. Y es lo que Dios ha querido con nosotros. O sea, Dios nos da a nosotros un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría
que en la medida que nosotros aprendamos a manejar ese esquema, en la medida que nosotros aprendamos a estar en común unión con Dios, en esa medida Él a nosotros nos dará todo lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque es tanto el amor de Él y es tanta la entrega a Él, que en ese momento Él se derrama con nosotros y nos da su bendición. ¿Sí me han comprendido hasta ahí esa imagen, esa presencia de Dios? Eso que Dios quiere que nosotros tengamos, mis amados hermanos, y por eso Dios ha colocado en nosotros, en esta casa de oración, ese misterio que se ha revelado para que nosotros podamos disfrutar de esa presencia del Dios Todopoderoso. En el número 2, Él quiere que nosotros tengamos una actitud positiva con Él, que nosotros siempre creamos en Él, que nosotros tengamos una convicción, una certeza de que lo que tenemos en Él lo tenemos y que nosotros podamos tomar de Él y podamos hacer cosas de eso, pero en bendición para los demás, para nuestros hermanos, porque es lo que Él quiere. Así como Él ha querido que nosotros seamos bendecidos, que tú y yo seamos bendecidos, Dios también quiere que yo, en la medida que reciba la bendición, que reciba ese don, que reciba ese talento, que todo eso que venga, emane, sea enviado para que mis hermanos también puedan disfrutar de esa presencia. Que podamos todos unánime juntos poder gozarnos y poder disfrutar de esa esencia del Dios Todopoderoso. Que no sea yo cantando eso, sino que sea esa fuente de agua, esa fuente de pan, esa fuente de vida, que lleve la vida eterna a mis hermanos, porque Él lo que anhela es que todos vayamos al reino de los cielos, que todos estemos allá en la Jerusalén celestial, gozándolos, disfrutando de ese estar con el Señor, ¿ve? Vivificando la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, en la presencia de Dios. Tercero, tenemos que buscar que esa sea una continuidad en todos nosotros. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros tenemos que estar siempre viviendo, mañana, tarde y noche, así como Papito Dios le dijo a Josué, para que él estuviera. Entonces tú tienes que estar aquí, esfuérzate y sé valiente y continúa. Así estés cansado, así estés rendido, dile al Señor: mi debilidad está en tu fortaleza, mi amado Dios. Y por eso podamos disfrutar de esa presencia y cada día nosotros estemos en la búsqueda de ese Dios, para que Él a nosotros nos esté llenando, porque día a día Él trae cosas nuevas para nosotros. Él trae algo nuevo para ti día a día. Él quiere que tú te goces, y en la medida que tú te gozas puedas entregar todo lo que tú tienes, porque ese es el diezmo. El diezmo es la entrega de todo lo que yo he recibido del Señor, para que mis hermanos se gocen en el Cristo. Vean que el que tenemos nosotros es un Cristo vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que es el dueño de la riqueza, sí, pero es el dueño de la riqueza en cada uno de acuerdo a como nosotros hemos sido educados. No como me venga aquí por encima, sino es algo que Dios ha traído a nosotros en un conocimiento pleno. Por eso Él quiere que nosotros conozcamos su palabra, su misterio. Y es por eso como nosotros hemos venido hablando del misterio, hemos venido hablando del misterio de sabiduría, hemos hablado de la fe, del misterio de la fe. Ahora estamos hablando del misterio, hemos hablado del misterio, ¿sí?, de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Hemos hablado en este momento del misterio de la iniquidad. Ojo, vamos en el 20 y pico. Luego básicamente es algo importante y debemos reconocerlo a Él siempre, en todo momento y en todo lugar. Debemos ser un fiel testimonio de Dios. Tenemos que ser verdaderamente aquel, así como Jesús fue el testimonio del Padre, fue la revelación de la Torá, nosotros también tenemos que ser el testimonio del Hijo, la revelación de la Tanaj. Tenemos que ser eso. Tenemos que verdaderamente ir a la profundidad, ir al conocimiento, ir al entendimiento y ir a esa sabiduría que llena el conocimiento de la primera parte, o sea, el comienzo de los comienzos, y poder nosotros verdaderamente tener la revelación y traer el ministerio, y traer ese misterio donde Dios busca en nosotros la reconciliación. Todos nosotros. Papito Dios se quiso reconciliar con todos.
con su hijo, con nosotros y nosotros con nosotros y todo así. Porque este es un círculo precioso. Uno para todos y todos para uno. Amén. No es parte de una novela, ¿cierto? Y quinto, es el reconocimiento en una común unión con Dios. Si tú lo conoces, si tú lo sabes, si tú tienes el conocimiento pleno de Él, dime cómo no lo vas a querer tener a tu lado. ¿Cómo tú no quieres estar dentro de Él, así como la hermana Janet nos hablaba? ¿Cómo tú no quieres nacer de nuevo para poder estar en la presencia de Él, así como la pastora lo habló? Entonces, ¿cómo tú no quieres verdaderamente tener todo ese conocimiento? Yo le decía a la pastora que a mí me había impactado mucho, ¿sí?, la prédica de los ojos. Porque en la medida, o sea, los ojos pueden ser buenos como también pueden ser malos. Yo puedo mirar, pero todo eso va de acuerdo a lo que esté dentro de mi corazón. Siempre he luchado, o sea, siempre he pensado, ¿sí?, ¿por qué algunos pastores piden que las mujeres no sean pastoras? Cuando verdaderamente es el Espíritu de Dios el que gobierna la casa. Es el Espíritu de Dios el que llena este lugar. Es el Espíritu de Dios el que trae el conocimiento, el entendimiento y la voluntad, ¿sí?, de acuerdo a la palabra, ¿sí?, y es el que permite que yo pueda ver más allá de lo que Él quiere que yo vea. Pero si yo, que soy el que tengo que tener la unción, entro a un lugar y en vez de estar en la unción del Señor, en vez de venir a buscar de Dios, vengo a buscar pues me los encuentro. Ahí están, en cualquier lugar. Así se vista la mujer como se viste. Así se vista la mujer como se viste. Entonces, ese reconocimiento, esa común unión con Dios, ese estar en la presencia de Dios, ese buscarlo a Él mañana, tarde y noche, es el querer reconocerlo a Él. O sea, es que tengo que reconocerlo a Él, que Él es el dador de todo. Él es el que me dio a mí todo. Él es el que me dijo a mí, ve tú, Él me dio a mí la oportunidad. Mire, hermano, veníamos hablando con la pastora de algo muy importante y es bello y es precioso. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros todos, o sea, Dios quiso y Dios ha querido siempre y Dios querrá que nosotros conozcamos de Él todas las obras maravillosas que Él hizo. Por eso la puso ante nuestros ojos. Él nos dio a nosotros ojos, ¿para qué? Para ver lo maravilloso de Él. Él colocó en nosotros el oído para que nosotros pudiésemos oír esa presencia, esa sinfonía, esa melodía que viene de lo alto, que trae los pájaros, esa melodía que trae la brisa, esa melodía que trae aún más los relámpagos y truenos, la lluvia fuerte. Es una melodía. Cuando uno la oye y está uno acostado, y está uno seguro, está uno pleno, está uno con confianza, dígame si no se queda uno dormido plácido. Claro que sí, es bonito. Cuando uno está en un sitio donde hay seguridad, ¿y quién da la seguridad mejor? Pues solamente Dios. Entonces, si nosotros vivificamos, si nosotros vivimos en la presencia de Dios, hermanos, les aseguro con toda certeza que vivimos una vida plácida, llena de gozo, o sea, vivimos. Yo lo vivifiqué, yo lo viví en este paseo. Yo no quería ir al paseo, yo no venía dispuesto a un paseo, pero Dios lo dispuso. Dios colocó todas las cosas. Dios me dio a mí la oportunidad de poder disfrutar allá en un lugar y poder ver cosas, como yo le comentaba a la pastora, le dije, yo vi otras cosas diferentes que las había vivido cuando yo fui a Isla Margarita, cuando fui a Cancún, cuando fui a Curazao, cuando fui a todas esas partes. Yo estuve en esas partes disfrutando igual. Duré casi como 10 días en cada parte, cada vez que yo iba. Pero esa vez fue diferente. Un día esto les comento, un día apartamos una tarde, ¿sí? De pronto una 7 de la noche, la apartamos y les digo más o menos cómo fue que viví mi vida y cómo vi la presencia, vislumbré la presencia de Dios en cada caminar, en cada persona, en el auto, en la canoa, ¿sí?, en el barco ese grande, todas esas cosas. Y ver cómo la diferencia que había hacia mí era, Dios me la mostraba, me decía, mire esto, y yo disfruté de eso verdaderamente. Pero, mis amados hermanos, todo lo que les dije, sí,
Cuando nosotros miramos el otro lado, ¿sí? Como hablaba la pastora, ¿sí? El monte de Gerizim y el monte de Ebal. Cuando miramos ese hombro, ¿sí? Esos hombros que hablaba la pastora de los hombros de la fe. Entonces, en ese momento, entramos al otro lado, ¿sí? Donde está él, ¿sí? Está el inconverso, ¿sí? Está aquella persona que es terca, esa voluntad terca y egoísta, en donde ellos primero escogen su propio camino. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen dos oportunidades, escojan. Dios le dijo por intermedio de Josué, le dijo, escojan. Pueblo de Israel, escojan. O escogen el camino de la perversidad, el camino de la desobediencia, el camino de la maldición, o escogen el camino de la voluntad, escogen el camino de la luz y escogen el camino de Dios. Entonces algunos escogen su propio camino, o sea, el camino de la iniquidad, el camino del inicuo, el camino del perverso, el camino aquel que lleva hacia la maldad persistente, continua, penetrante. En ese momento, esa relación que existe entre él y Dios se interrumpe. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? La relación se rompió. ¿Qué colocó Dios? Colocó una espada de fuego que les impedía la entrada, que estaba continuamente de un lado a otro lado. Donde si ellos hubieran querido, habían muerto. ¿Por qué? Porque la espada estaba para eso. Porque el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, amén. Entonces esa relación con Dios se había interrumpido completamente, se interrumpe completamente. Ya no hay relación con Dios, ya la relación es con el otro, con aquel que está ocupando la oscuridad, con aquel que es el príncipe de la oscuridad y que coloca un velo en cada uno de nosotros, porque la palabra lo dice así en Corintios. Entonces, esa actitud de rebelión es una actitud que puede ser activa o puede ser pasiva. Muchas veces nosotros vemos las cosas y no hacemos nada, no obramos, somos pasivos, nos quedamos quietos, dejamos que todo siga. Y otras veces puede ser una rebelión, o sea, nos rebelamos contra Dios, decimos no lo creo, no lo veo, no lo conozco. Y empezamos a hacer una serie de factores buscando por qué. Es que, ¿qué pasa? Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos criaturas. En el sexto día se creó. ¿Qué se creó? El hombre. Y esa criatura tenía algo dentro de él que era el que lo había creado, y estaba la chispa de la creación, estaba ahí. Entonces todos aquellos, nosotros, si nosotros estamos en la parte de Dios, porque nosotros pertenecemos a la parte de Dios, porque estamos hablando de Dios, la chispa de nosotros, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Pero si pertenece a esa otra parte, que es la parte oscura, esa chispa de Dios va a estar buscándola. Entonces ellos, ¿qué hacen? Ellos buscan un ídolo, ellos buscan a alguien a quien adorar. Entonces, ¿qué buscan? Buscan los árboles, buscan los pajaritos, buscan los animales, los cocodrilos, las serpientes, así como en la India buscan la vaca sagrada, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque le falta ese Dios poderoso. Entonces, al estar uno separado de Dios, o al estar esa persona separado, no vive de acuerdo al propósito por el cual él fue creado. Vive de acuerdo al propósito de él mismo y al propósito de aquel quien gobierna su vida, quien lo hace esclavo. Entonces, ese propósito que Dios había hecho en cada ser, en cada persona, se pierde completamente, y ese propósito, el que está en la oscuridad, anda buscándolo. Quiere encontrarlo, quiere saber por qué él fue creado, quiere saber él qué está haciendo en este mundo. Porque yo creo que muchas veces, a pesar de todo, aquellos inconversos, en algún momento de su vida, ellos pensarán, ¿qué hago yo acá? ¿Sí? A mí me pasó, yo lo viví. Cuando yo estaba en el mundo, era inconverso, entonces yo me preguntaba, a ver, ¿yo qué hacía? O sea, ¿cuál era mi función? Porque llegaba un momento en el cual yo llevaba casi 2 años, 5 años trabajando en la misma cosa, en la misma actitud, ¿sí? Y yo no veía nada más hacia adelante, todo. Entonces, ¿qué hacía la persona inconversa? Busca alcanzar a Dios, pero a través de un esfuerzo propio. Es su propio esfuerzo el que hace.
Él se empieza a buscar filosofías, él empieza a buscar, dice, si tengo más dinero entonces puedo de pronto alcanzar la gloria, ¿sí? Él busca de pronto su profesión, quiere que cada día sea más, entonces empieza a robar para poder ser, ¿sí? Pasar de concejal, pasar de pronto a alcalde, pasar de alcalde a gobernador, y así cada ratico busca más y más, robando, destruyendo, siendo más inicuo, o sea, se va hundiendo más dentro de ese hueco completo, dentro de ese pozo lleno de lodo, lleno de inmundicia. Cree vivir, porque lo más grave de todo es que el enemigo, esa persona, ese inicuo mayor, ese es el príncipe de la mentira, y ese nos hace, o sea, los convence, a esa persona la convence de que la vida que ellos llevan es una vida buena, es una vida agradable, es una vida hermosa, ¿sí? Ellos dicen, este fin de semana tenemos fiesta en tal parte, se emborrachan, ¿sí? Fuman, meten vicio, fornican, o sea, todas esas cosas, y ellos creen que eso es lo más bello del mundo, lo más hermoso. Y eso lo digo por experiencia propia, donde yo buscaba el modo de poder salir, de poder arrancar, de poder estar en diferentes partes, y creía que esas fiestas eran hermosas. O sea, yo vi una fiesta en la Mesa de los Santos, ¿sí? En la Mesa de los Santos allá hicimos una fiesta y era bacanal completo. ¿Cuánta plata se gastó en esa fiesta? Casi como unos 6.000 millones de pesos, dados por el Seguro Social. Nos dieron un sombrero, nos dieron una chompa, ¿sí? Y así, y nosotros ahí, pero botellas de whisky aquí. ¿Eso qué es? Eso en el mundo lo consideran bueno. Yo en este momento considero que eso es perder vida. Es perder vida. Cada vez que uno se toma un licor de esos, ese licor va al hígado, ese licor destruye. Cada vez que uno se fuma un cigarrillo, ese cigarrillo daña el pulmón, daña esa serie de cosas. Sí. Y eso es lo que nos lleva, y uno no se da cuenta, uno vive feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo vino a tres cosas. El enemigo vino a destruir, el enemigo vino a robar y el enemigo vino a matar. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que Dios a nosotros nos muestra, de lo que Dios a nosotros nos dice, uno se da cuenta y dice, wow, ¿qué perdí yo? ¿Yo qué estaba haciendo? Y es cierto, uno dejaba de dormir, llegaba el domingo, llegaba el lunes a las 5 de la mañana, se medio bañaba, se medio se arreglaba y arrancaba a trabajar a las 7. Dígame qué responsabilidad había, dígame qué peligro había en cada uno de nosotros. Y hoy por hoy me doy cuenta de todo eso. Entonces Dios me empieza a uno a mostrar, Dios me empieza a uno a llevar a ese mundo de actitud positiva, de búsqueda continua del Señor, de darse uno cuenta de los problemas, de los peligros, y uno no los tuvo en cuenta cuando estaba en el mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando esa persona cree que están viviendo bien? Usted les dice algo y ellos dicen, no, pero es que la vida mía es mejor. Si usted les dice de pronto, bueno, hablemos de Dios, no, pero yo quiero hablar de Dios y tengo el mío. Ellos tienen un Dios, el propio de ellos, el que ellos creen, ¿sí? El que ellos conocen, el que ellos figuran, pero no verdaderamente como es el Dios que nosotros tenemos, que es un Dios que lo vemos, que es un Dios que lo sentimos, que es un Dios que lo vivimos, ¿ve? Y es el dueño de todo. Por eso, cada vez ellos caen, porque hay una oscuridad, ellos no ven las cosas. Cuando yo estaba en la anterior iglesia, en la anterior denominación, yo era líder de grupo, y una noche se me ocurrió apagar las luces y permitir que la gente entrara. Entonces la gente entró, con unos butacos ahí enfrente, se pegaba, se golpeaba, entraba, y hasta que llegaron. Entonces, cuando ya todos estaban adentro, entonces prendí la luz y les dije, explíquenme qué sintieron. Y les dije, eso es lo que siente uno cuando está en la oscuridad. Todo lo que uno hace es fallido. Todo lo que usted, si cree que está caminando bien, se tropieza.
Y siempre dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué yo no puedo que tal cosa? ¿Por qué yo pierdo? Porque usted está en la oscuridad. Por esa oscuridad, por eso. Pero recordemos que el que está en la oscuridad cree que está en la luz y lo hacen en su propia voluntad, lo hacen en su conocimiento, lo hacen en su entendimiento, pero no en su sabiduría. ¿Por qué? Porque para mí la única sabiduría que existe es la sabiduría de Dios. La otra es el conocimiento pleno. Puede ser un conocimiento pleno, pero no hay sabiduría de Dios. No hay sabiduría de Dios. Ese conocimiento sin buscar de Dios. Pero ese búsqueda, ese pecado, tiene una paga. Y esa paga es muerte. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Por eso, los que están en la oscuridad sufren de las adicciones, sufren de las enfermedades, diferentes enfermedades, sufren de las crisis financieras. Tenemos las citas bíblicas, números 14 y 18, de Deuteronomio 5, 9, para que la repitan este video y para que puedan anotarlas. Deuteronomio 24, 16, Romanos 8, versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, Romanos 12, versículos 1, 2 y números 14 y 18. Y esa iniquidad implantada, oígame bien, en nosotros, alguien va a decir, no, pero es que nosotros también tenemos enfermedades, los cristianos también tenemos problemas, también tenemos aflicciones, también tenemos tribulación, también tenemos tal cosa. Pero eso es permitido por Dios para que nosotros podamos discernir, podamos saber el camino que tenemos, hacia dónde nosotros caminamos. ¿Sí? Lo que verdaderamente hemos recibido de Dios y que nosotros podamos constatar con nosotros mismos, ¿sí?, lo que es la presencia de Dios, lo que es estar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque toda aquella tribulación en el camino de Dios se sale, se termina, nos da más fortaleza, nos da más convicción, nos da más certeza, nos permite que nosotros podamos estar más convencidos de Dios, que tengamos más fe en Él. Y es lo que anda buscando Dios, que nosotros lo conozcamos más a Él. Pero hablando de la oscuridad, pero esa iniquidad implantada en nosotros comienza ¿a qué? A contaminar nuestro corazón, comienza a contaminar nuestro raciocinio, comienza a contaminar nuestra forma de desenvolvernos, ¿sí? Ya no nos desenvolvemos con esa libertad que da la luz, sino que siempre vamos a estar creyendo que alguien nos va a traer las cosas mal, que alguien nos va a atacar, que alguien va a estar en contra de nosotros. Siempre estamos en defensa. Si no, mire usted lo que pasa con los ricos. Siempre los ricos creen que les van a robar lo que tienen. Siempre se levantan más temprano que los que trabajan a sueldo. ¿Por qué? Porque quieren estar en el sitio. ¿Para qué? Para que supuestamente no les roben. Pero maltratan a la gente. Son inicuos. Son llenos de maldad. Amén. Entonces, esa gente empieza a preguntarse quiénes son. Mientras que nosotros los cristianos, los cristocéntricos, sabemos quiénes somos en Cristo. Sabemos para dónde caminamos. Sabemos cuál es la esperanza viva que tenemos. Colosenses capítulo 2. Sabemos hacia dónde caminamos. Sabemos que nosotros tenemos una Jerusalén celestial donde hay una boda del Cordero, donde vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios. Estos no lo tienen, o estos, si de pronto disciernen, sabrán que van directamente al fuego eterno. Amén. ¿Dónde está nuestra confianza?, se preguntan ellos. ¿Qué es la confianza que ellos tienen? No la tienen porque no confían en nadie, ni en su sombra confían. Entonces están graves, están determinadamente enfermos, ¿cierto? Entonces ellos hacen unas estructuras que son estructuras basadas en criaturas caídas con esa iniquidad para cumplir no los designios de Dios, sino los designios malignos, para autojustificarse. Eso está en Salmos 58, versículos 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así, Salmos 58, versículos 1 al 3.
oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz y se descargaron hablando mentira desde que nacieron. Esto sucedió, este salmo, David lo sacó cuando él pecó con Betsabé. Entonces, miremos aquí otro de los salmos, que es en el 51, versículos 1 y 6. La palabra de Dios dice: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en iniquidad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Entonces fíjense que nosotros, eso que dice el Salmo de David es algo importante. ¿Por qué? Porque él habla de la formación de la criatura. Él habla de la formación de la criatura, y nosotros hemos estado hablando con la pastora sobre ese tema, en donde el Señor me ha mostrado a mí que es como, yo le comentaba a ella que era como un manto que nos cubre, y ella dice que el manto no es, o sea, yo le digo entonces que cuando ella venga con la revelación, o sea, que venga con una profundización mayor sobre este tema, entonces que ella nos explique, o sea, que Dios le muestre para que ella nos explique a nosotros en verdad qué es el tema ese, porque para mí es algo que te cubre, porque la palabra de Dios dice en Ezequiel 28, dice que el pecado de cada uno lo paga, que el pecado de los hijos es diferente al pecado de los padres, y el pecado de los padres es diferente al de los hijos, que cada uno paga de acuerdo a su pecado. Entonces, si cada uno paga de acuerdo a su pecado, entonces esa criatura nacida no tiene por qué pagar el pecado de sus padres. Entonces nosotros analizamos que ese pecado no cubre la criatura que está ahí, sino es esa capa que cubre, ese manto que lo cubre, que lo lleva y que en un momento dado se hace manifiesto después cuando esa persona esté en crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que pongamos, es sin entender, ¿cierto? Sucede que pongamos, mis padres de pronto son alcohólicos y tienen un hijo, y el hijo, supuestamente, si son alcohólicos, tiene que nacer alcohólico y tiene que ser alcohólico, pero resulta que hay muchos hijos que no son alcohólicos, ¿ven? Y de pronto de 3 hijos que tiene esa familia, 2 son buenos y 1 es alcohólico, pero ellos siguen viviendo en un lugar donde se muestra el alcoholismo, donde hay el alcoholismo, donde el papá le dice al hijo: tómese un trago, tómese una cerveza. O sea, yo lo viví. Mi papá me enseñó a mí a tomar cerveza, y yo tomaba cerveza. Y yo me emborraché una vez, a los 6 años me pegué una borrachera de esas que yo no era capaz ni siquiera de caminar. ¿Ven? Y a lo mejor de pronto anduve dentro del vómito. Un día que veníamos bajando con un viaje en madera y nos salvamos, o sea, el camión se quedó sin frenos y nosotros íbamos arriba en la carrocería y Dios a nosotros nos salvó. Eso fue porque Él quería que yo estuviera acá. Entonces, todas esas cosas, eso fue una alegría para mi taita. Y resulta que para mí fue una borrachera del carajo. No era capaz de caminar. Yo la recuerdo. Y eso es algo que está externo y que va llevando. Pero ¿qué sucede también cuando el espíritu del inicuo, o el espíritu de la iniquidad, o el espíritu de Satanás, o el espíritu del maligno, también está presente, dardeando? O sea, nos está hablando, nos está diciendo, nos está colocando.
Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos cuida, Dios nos protege. Y la pastora habló de una cosa que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y muy poco, ¿sí?, son los ungidos. Entonces, de esa forma Dios a nosotros nos protege, o sea, Dios protege a aquellas criaturas, aquellos dos que no nacieron, ¿sí?, con el vicio, los protege. Pero ¿qué sucede? Hay una lucha interior, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí?, donde esta carne quiere algo, sí, pero mi espíritu no lo quiere y está luchando continuamente con eso. Entonces eso va haciendo en ellos, o sea, en la persona que en un momento dado recibe y decide seguir lo del papá o lo de la mamá y decide seguir haciendo lo malo, entonces lo vuelve algo continuo, tanto que al final de cuentas considera que todo para él es positivo. Vamos a robar, sí, tenemos que robar porque entonces ¿cómo comemos? Tenemos que robar porque entonces ¿cómo nos vestimos? Entonces róbese nada más lo de la ropa. Pero ¿qué pasa? Se roban 40, 50, 100, 70 mil millones como pasó. Entonces todas estas cosas son las que hacen una estructura y una formación de criaturas del mal, criaturas inicuas, criaturas donde el dominio de ellos, donde el príncipe de ellos, como lo dice en Corintios, creo que es en 2 capítulo 3 versículo 4 o capítulo 4 versículo 3, donde habla que el príncipe del mal coloca un velo, y ese engaño lo lleva a que esas personas todo el tiempo estén creyendo que si matan a alguien es que lo matan porque ese alguien tenía que morirse. Sí, tenía que morirse. Entonces, como me pagaron 5 millones, 20, 100, 200 millones, entonces yo lo maté porque es que ese era un mal para la sociedad. Tocaba eliminarlo, tocaba apodarlo, como dicen algunos. Entonces, sabemos que por medio de la palabra sabemos que el origen de la iniquidad se encuentra en ¿quién? En Luzbel, ¿cierto? Eso está en Ezequiel capítulo 28 versículos 15 al 18. Por eso entonces queremos aclarar aquí una cosa, que es un querubín, y hay 2 querubines más que están colocados en el altar, en el lugar santísimo, ¿sí? Esos son 2 querubines que están abriendo sus alas, que están cubriendo, ¿sí?, el arca. Y este querubín, que es el querubín de la maldad, que es el querubín de la maldad llamado Luzbel. Entonces, por eso podemos entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos suceden, y esta semilla diabólica, porque es una semilla diabólica, se llama maldad. Entonces vayamos a definir qué es maldad en el hebreo. Y maldad en el hebreo se escribe Beliyal apóstrofe al, Beliyá apóstrofe al, que significa maldad, que significa malvado, que significa destrucción. Aparece 27 veces en el hebreo bíblico. Esto lo saqué del diccionario Biblia. Aparece donde dice que los hijos de Belial violaron y asesinaron a la concubina de un hombre. ¿Se acuerdan de esa parte? Aquel levita que fue a una ciudad a quedarse, ¿sí?, y vinieron todos los jóvenes de la ciudad y violaron a esa chica. Entonces, ¿él qué hizo? Entonces, él lo que hizo fue que la destruyó, la descuartizó y la repartió ante todos los pueblos de Israel, ante todos los príncipes. Y todos los príncipes se vinieron y acabaron con todos los jóvenes de esa dinastía. Eso está en Jueces capítulo 20, versículo 13. Pero en Deuteronomio capítulo 13, versículo 13 dice que han salido de en medio de ti impíos, o sea, hijos de Belial, y que han instigado a los moradores de su ciudad. De donde habíamos hablado de una palabra que llamaba rascha, ¿recuerda? R-A-S-H-A, ¿sí?, que es la maldad completa, que es la iniquidad completa, que es el inicuo completamente pleno, ¿sí? Y ese Belial, ese es igual.
Ese es el mal consejero que trama maldades en contra de Dios. Eso está en el Salmo 18, versículo 4. Ahora miremoslo dentro de un campo, dentro del griego. Recuerden que es el hebreo. Ahora miremoslo dentro del griego. El griego es considerado como un adjetivo, como un sustantivo, como un verbo y como un adverbio. Tienen 4 denominaciones, 4 salidas, ¿cierto? Cuando es considerado como un adverbio, entonces hablamos de ese carácter malo, esa persona que es deleznable. Entonces acuérdese de caco, cacos, ¿sí? Con doble K, de kiosco, cacos, o sea, el caco, el ratero, ¿cierto? Entonces, que es opuestamente, o sea, el antónimo de él se llama calos, ¿cierto? Que es bueno en carácter, que es bueno en consejo, que es lo opuesto, ¿sí? ¿Sí? Lo opuesto a cacos. Y entonces lo opuesto a cacos es calos y ágata, ágatas, ¿listo? Ahora, algo que es igual a cacos se llama poneros. Entonces puede hablarse dentro del campo de lo físico, ¿sí? Dentro del campo personal, ¿sí? El de la maldad en el campo físico, el de la maldad en el campo personal. En lo físico, entonces Mateo capítulo 7, versículo 17, en lo personal, Mateo 7, versículo 11, Lucas 6, 45, y aquel en que también está actuando con los espíritus malvados. Entonces es aquel malo, ¿sí? Como decir los brujos, como decir todos aquellos. Entonces esos son cacos, pero cacos con el nombre, entonces ya no es cacos sino es poneros. Entonces ya cuando estén hablando ya, sí, puro griego, sí, y ven de pronto poneros, acuérdese que poneros puede tener diferentes cosas, ¿sí? Que van cada cosa de acuerdo. Así es físico, así es personal, así es de generación en generación, como Marcos 12:39, a que sí es en espíritus malvados, que lo dice en Mateo 12:45. Y cuando causa dolor, cuando causa tristeza. Es aquel tipo que te mata a un familiar y le causa un dolor. Es ese poneros, ¿vale? Pero también puede ser faulos. Ya habíamos hablado de cacos, de poneros y de faulos. Pero faulos es algo suave. Es aquel que no vale la pena. ¿Sí? Aquel que es despreciable. Vaya, revise a ver. Aquel que es poca cosa. Amén. Ahora miremoslo, ya lo habíamos visto como un adverbio, como un adjetivo, ahora veámoslo como un nombre, como un sustantivo. Entonces, hablemos de adiquema, con K de kiosco, adiquema, que es cosa mal hecha. Entonces, la gente habla de adiquema, cuando usted lo oiga en el griego, entonces se llama cosa mal hecha. Si lo hablamos como privativo de lo recto, o sea, aquella persona que priva de lo recto, aquella persona que hace la maldad, aquella persona que de pronto usted le va a pedir un favor y le dice que no, a pesar de que la tiene, ¿sí? Aquella persona que sabiendo que es lo recto no lo hace. Entonces hablamos de adiquia, con K, ¿cierto? Pero aquella persona que es rebelde, ¿sí? Que no es porque lo haga porque no quiere, sino aquella persona que está en rebeldía, que no quiere hacerle, que no quiere obedecer, que quiere transgredir todo, que quiere ir en contra de la ley de Dios, se llama anomía. ¿Sí lo entendieron ahora? Sí, nomos, sin ley. Mateo 7, versículo 23 y Hebreos capítulo 1, versículo 9. Pero entonces habíamos hablado de caco, ¿cierto? Como adjetivo, ¿cierto? Ahora hablemos de la mala calidad, de la maldad. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 21 y está en Romanos capítulo 1, versículo 29. Acuérdense que Romanos 1, 20, de ahí para adelante son todo lo que es la iniquidad. Hablamos entonces de caquia. ¿Sí me entendió? Adjetivos cacos y nombre, o sea, sustantivo caquia. Y cuando usted trabaja, así como Satanás, que trabaja siempre haciendo lo malo, que tal cosa y tal, ese se llama ponería. Está trabajando lo malo todo el tiempo, que no trabaja en nada bueno. Ahora viéndolo desde el punto de vista desde el verbo, entonces ya no hablamos de cacos ni hablamos de caquía, sino hablamos de caco-o, ya es el verbo, que es maltratar,
que es hacer daño, que es hacer el mal. Pero cuando la palabra habla del mal, esto es actuar, ¿cierto? Kako-o. Cuando la palabra habla del mal, o sea, dice lo malo, ¿sí? Empieza a hablar mal de la gente, empieza a decir cosas, se llama kakologeo. ¿Hasta ahí lo entendieron? Logos, palabra. Entonces, kakologeo. Lo otro es el accionar, el actuar. Mientras que este es el hablar, kakologeo. Pero cuando ya alguien habla de la moral de alguien, se llama kakopoieo. Kakopoieo. Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 9. Pero cuando usted está enfermo, en lo físico, ¿sí? Se llama kakos. Aquel que está enfermo, en griego, ¿cierto? Pero cuando está enfermo de la parte moral, ¿sí? Que habla mal, que todo el tiempo habla las cosas que no son, que todo el tiempo es grosero, que todo el tiempo está maltratando a la gente, que grita, que un poco ¿no? de cosas así, eso se llama cacos. Y eso está en Juan capítulo 18, versículo 27. Amén. Entonces, todo mal se origina como una cubierta de maldad. Habíamos hablado, acuérdense que habíamos hablado de Santiago capítulo 1, versículo 14, ¿cierto? Habíamos hablado donde viene, sí, ese deseo, ¿sí? Esa concupiscencia, esa querer hacer las cosas todo el tiempo. Y que nos lleva a ver las cosas y nosotros podemos decir no. Y si continuamos con las cosas, entonces lo vuelve algo repetitivo y todo el tiempo lo está haciendo. Entonces es una cubierta de maldad donde pueda escoger el camino que de acuerdo a mi libre voluntad. O sea, usted lo escogió. Dios a usted no le dijo, escoja este ni escoja esto. Le dio a usted el conocimiento de todo lo que hemos dicho. Él nos cubre a nosotros con un conocimiento y nos muestra todas las cosas y nos dice, mira, aquí dice la palabra esto. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 28 dice durante tantos versículos tal cosa, que los que dicen la verdad, los que aman la verdad, los que siguen todas las cosas de Dios, de acuerdo a los mandamientos, ordenanzas y todo eso, mire, tienen estas bendiciones, y todos aquellos que no cumplen eso, entonces tienen estas maldiciones. Entonces usted se monta en el monte Ebal o se monta en el monte Gerizim, lo que usted escoge de acuerdo a su voluntad, que es propia. Dios a usted no le dice, Dios a usted le enseña. Dios a nosotros nos está enseñando cuáles son los misterios para que nosotros podamos verdaderamente ver, vislumbrar la gloria de Dios. Recordemos, entonces aquí ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Habíamos visto que hay que escoger el monte Gerizim o el monte Ebal. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? El maligno lo que impregna es nuestro corazón. Impregna nuestro corazón de pensamientos e intenciones que se oponen en la justicia, en la verdad, en el amor y a todo lo que represente la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. Eso es lo que hace el maligno. Entonces coloca un velo y ese velo no permite que nosotros podamos ver las cosas. Es lo que yo les comentaba una vez, que recuerdo que les hablaba de un amigo que yo tenía que se enamoró, que estaba con su casa, con su familia completa, todos eran profesionales, ya todos los fines de semana se reunían y resulta que se enamoró de una pierna torcida, ¿sí? Pecuecona, perdónenme la expresión, ¿sí? y sin dientes, ¿ve? Y hablaba mal. Entonces, ¿cómo es posible que alguien escoja eso? Entonces tiene que haber un espíritu que verdaderamente lo lleve a uno, y la palabra de Dios dice que todo aquel que se acuesta con una ramera, espíritu de ramera adquiere, ¿cierto? Y es así. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces impregna, como yo le había dicho, del corazón de pensamientos e intenciones que se oponen en la justicia, en la verdad, o sea, que no están de acuerdo con la verdad, que siempre están diciendo es que nosotros la tenemos cuando ellos no tienen la razón, cuando ellos verdaderamente están aparte de todo. Se oponen al amor propio, a todo lo que representa a Dios, trayendo toda la información y herencia espiritual de maldad en la persona. Afecta el comportamiento, afecta sus pensamientos, afecta la salud en la parte física, y es como un lodo que ensucia todo, y además de eso la persona ni siquiera se da cuenta. Óigame bien,
cree que todo es verdad, que lo que está haciendo está bien hecho. ¿Cuántas veces yo lo hice, Señor? Te pido perdón, porque creí que todo estaba bien hecho, porque me satisfacía, ¿ve? Cuando verdaderamente. Por tanto, hermanos, la iniquidad es que es igual a la maldad, está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas, de la oscuridad, siendo ahí donde, ¿quién? Donde el maligno, donde el enemigo de Dios aplica las maldiciones de nuestros antepasados y encuentra, óigame bien, encuentra la legalidad para robar, para oprimir, ¿sí? Siendo un constante obstáculo para poder recibir nosotros la plenitud de las bendiciones de Dios. O sea, siempre se está obstaculizando. Es cuando nosotros tenemos que empezar verdaderamente a encontrar la revelación de Dios y poder saber cómo estamos caminando. Por eso Dios quiere que conozcamos sus misterios. ¿Por qué? Porque en la medida que usted conozca lo que tiene en Dios, es muy difícil que usted se pueda apartar de la verdad. ¿Ve? Porque en la medida que usted sepa qué Dios tiene, cuál es el Dios vivo que tiene, ¿cómo va a escoger otro? Si es que no existe, no hay posibilidades. ¿Cómo va usted a perder lo que tiene cuando usted sabe que lo que tiene es una perla preciosa que le ha costado mucho? ¿Cómo? ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo siempre nos está llevando a la mentira, así, y golpea, y si uno se deja, tenemos que buscar nuestras defensas. Más adelante les voy a decir cuáles son las defensas que tenemos que tener contra eso. Porque tenemos primero que todo que reconocer, que empezar a pedirle a Dios que nos dé esa palabra de conocimiento, a ver cuál es la impiedad que tiene nuestro corazón, cuáles son los mecanismos de iniquidad que hay en nuestra vida que nos impiden verdaderamente acercarnos a la presencia de Dios. Y encuentra la legalidad para robar y oprimir, siendo un constante obstáculo para poder recibir la plenitud. Por tanto, retomemos, hermanos, miremos eso, esa herencia que invade el cuerpo, que invade el alma como un lodo, que lo ensucia todo, ese cordón espiritual donde están grabados todos los pecados del hombre, de nuestros antepasados, están grabados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que romper con ese cordón umbilical. Y ahora, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el enemigo busca siempre corromper nuestra alma, llevarnos todo el tiempo, hacernos ver que lo que estamos haciendo es correcto, está bien hecho, y seguimos así, y seguimos. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad es la repetición de todas las cosas de lo malo, ¿cierto? Seguimos repitiendo. E inicia el deseo de hacer el mal, siendo poco a poco una fuerza irresistible en muchos casos, que arrastra a personas buenas, a personas nobles, a cometer pecados abominables, concupiscentes. Epitumia, ya lo habíamos explicado, ¿cierto? La vez pasada lo explicamos. Por tanto, hay una lucha, mis amados hermanos, donde no solamente el diablo va a estar interfiriendo en la vida del pecador, del inicuo, en la vida de aquel que se llama el cristino, ¿sí? El que no está pegado al Señor, el que siempre anda con la Biblia debajo del brazo, pero anda peleando afuera en la calle, haciendo todas las obras del mal. Entonces, ¿qué va a estar haciendo el enemigo? Está actuando siempre en esa vida de maldad. Pero es que además de eso, Dios también le está dando duro. ¿Por qué le está dando duro? Porque Dios, de acuerdo a los juicios que Él tiene, de acuerdo a la ley que Él tiene, de acuerdo a las ordenanzas que Él tiene, Él está exigiéndole a esa persona que cumpla con lo que tiene que cumplir, con Dios, con el Creador. ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces, es un choque continuo. Por este lado me está diciendo y en mi corazón, sí, es lo que dice Pablo, ¿cierto? Que estos pies, este cuerpo me está llevando a hacer cosas y yo en mi mente, en mi espíritu, en mi voluntad, yo quiero hacer otras cosas diferentes. Y esa lucha continua, con la rectitud de Dios, juzgando todo lo que se opone, por eso todos nosotros, o sea, todos aquellos, vamos a ser pasados, dígame bien, por esos continuos juicios, por esas continuas pruebas, por esos continuos desiertos.
Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Donde Dios le está hablando a su pueblo, no a los impíos, óigame bien, ya que los impíos son malos de por sí, no oyen, no ven y no sienten. Shakira. Entonces le está hablando no sobre el pecado, sino sobre la iniquidad. Eso está en el Salmo 51, ya lo leímos, versículos 1 al 6. Recuerda que lo leímos al comienzo ya que el fruto de ellos, dígame bien, el fruto de la iniquidad es el pecado, de algo arraigado profundo del ser humano, siendo ahí donde debemos no solamente echar el hacha, mis amados hermanos, sino tenemos que arrancarlo de raíz. Tenemos que renunciar a ello, tenemos que ser la fuerza, como lo dice Jesús, como lo dice Dios en su palabra en Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pide el Señor, diga el débil, fuerte soy, pero ¿en quién? En Cristo Jesús, en la palabra, en el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que esa iniquidad sea arrancada de nosotros, para que no seamos contaminados más adelante con esta palabra, no seamos contaminados con eso que está escrito, que ya el enemigo lo tiene para podernos atacar. El enemigo lo cogió de nuestras generaciones y lo está llevando y lo está haciendo relucir. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir a actuar contra eso que ya hicieron los otros. ¿Ve? Solamente hasta que esa persona que está en esta generación no renuncia a ella, tiene que renunciar, tiene que decir: Señor, rechazo todo espíritu de iniquidad, toda maldición de iniquidad, la destruyo, muéstrame cuál es, hacia dónde camino yo, y que Dios en su espíritu le muestre qué tipo de iniquidad es la que él tiene que romper, desgarrar, y que en ese momento él entre en oración de arrepentimiento y pueda verdaderamente buscar de la presencia de Dios. Porque es lo que dice Crónicas. Dice: arrepiéntense, y es lo que también trajo el que nosotros hemos hablado en cuanto a la parte de Malaquías. Lo que pasó con el Elías que vino al comienzo cuando nació Jesús. ¿Qué decía Elías? Elías venía a que el pueblo se arrepintiera de todo lo malo que estaba haciendo, de sus iniquidades, de todo lo que había traído el pueblo anteriormente, antes de. Y ahorita, ¿qué está haciendo el Elías, el que está en este momento, en esta situación? Está pidiendo que nosotros también nos arrepintamos de todo. Entonces él anda buscando que nosotros siempre estemos en arrepentimiento. Y que nosotros estemos siempre mirando a nuestros hermanos, para que nuestros hermanos verdaderamente vayan y busquen del Señor y que Dios los toque para que puedan cambiar. Porque la finalidad de Dios es que todos vayamos a la presencia de Él. La diferencia entre iniquidad y pecado. Entonces, es común entre los creyentes cristianos tomar un solo concepto de pecado, que es igual a iniquidad. Entonces, Señor, yo quiero arrepentirme de todos mis pecados. Y la iniquidad, hermano, ¿cuándo va usted a pedirle al Señor que le demuestre, que le revele la iniquidad? Sin embargo, esto es erróneo, ya que a pesar de estar relacionados hay una diferencia. Entonces miremos qué es. El pecado es una acción donde la persona desobedece los mandamientos o principios de Dios, consciente o inconscientemente, pero la persona que ejecuta esa acción siente un cargo de conciencia, siente que algo lo está haciendo mal, y es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros a veces pecamos y el Señor, el Espíritu de Dios, nos lleva a ese cargo de conciencia. Y nosotros empezamos a pedirle al Señor que nos perdone ese pecado por haber actuado mal, y hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Amén. Eso es pecado. Cuando usted ya quiere seguir repitiendo ese pecado, ¿sí?, ya se vuelve usted concupiscente, que le gusta hacerlo. ¿Sí? Señor, perdóname este, y al día siguiente: Señor, perdóneme este otro, y al día siguiente: perdóneme este otro, hasta que llegue un momento en el cual ya no pide perdón. ¿Por qué? Porque ya se ha acostumbrado a hacerlo. Ya lo está haciendo continuamente. Entonces ya lo ve como algo natural. Es aquella persona que de pronto en un momento dado, ¿sí?, está casada y se separa y busca un novio. Ahí sí que cayó. ¿Cierto? Y es lo que pasa. Ahora miremos qué es iniquidad.
Iniquidad es el mismo principio del pecado. Pero aquí la persona lo hace repetitivo, sin cargo de conciencia, no tiene vergüenza, tampoco hay arrepentimiento y además lo ve como algo normal y lo hace parte de su vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, pongamos un ejemplo que no es algo que debo traerlo, pero es bueno, el que anda en la calle, ¿cierto? El que anda en la calle todo el tiempo vive con el vicio. Y él ya el vicio lo hace tan aceptable que él no le importa que la gente lo vea y camina por todos lados con el cigarrillito en la mano, ¿sí? O con la botella, ¿sí? En la mano para poder aspirar ese ¿cierto? De donde pecado es la manifestación externa de la iniquidad y de la rebelión, e iniquidad es toda tentación e impulso que tiene una persona de hacer algo lo malo para que vaya en contra, ¿sí?, de los mandamientos de Dios, llevándolo a actuar de dos formas. Una forma que es en malignidad, que es hacer lo malo, que es hacer lo malo, y otra forma que es la pecaminosa, que es estar de pecado en pecado. Pero lo importante es que esa persona no se siente afectada y que no hay cargo de conciencia y que por ser reiterativa termina aceptándolo como propio, normal y cotidiano. Es el actuar de mentir, después de mentir codiciar, después de codiciar robar, después de robar envidiar, llevándolo a alejarse de Dios cada vez más y más y más, llevándolo a cometer infracciones graves, ya cuando uno se vuelve inicuo, ¿sí? O sea, aquel que mata con una facilidad, aquel que roba con una facilidad, no le importa nada. Es más, les gusta que de pronto los encuentren en el pecado, o sea, en la iniquidad, ¿cierto? Que de pronto lo encuentran robando. Ah, no, pues. Bueno. Y a los 3 días lo sacan de la cárcel y vuelven otra vez y repiten la dosis, ¿cierto? Y a los 3 días otra vez y vuelven y repiten la dosis. Pero lo más grave es cuando estamos viendo la iniquidad que está transmitida en nuestro pueblo, o sea, en nuestra nación, en nuestros líderes, porque son inicuos, porque siempre están haciendo lo malo y no se dan cuenta de que las personas, en lo malo que ellos han hecho, las personas sufren. Aquellas personas se quedan sin casa o aquellas personas no tienen lo que deben tener para poder. Vamos, en el caso del robo de la parte esa de la comunicación y todas las cosas, ¿cierto? Unos niños se están quedando sin conocimiento, sin entendimiento. Lo están llevando a que se queden allá metidos en un sitio cuando pueden tener una posibilidad de poder salir avantes. Bueno, hermanos, entonces hasta aquí más o menos vamos a hacer esto, ¿cierto? Espero que les haya traído un conocimiento más importante. ¿Sí? Ya después vamos a entrar en un tema que es cómo ha sido observada la iniquidad, ¿cierto? Y después de eso vamos entonces a entrar a ver ya la iniquidad, o sea, empezamos a ver unos ejemplos de la carne, unos ejemplos donde qué pasa con la oración, ¿sí? Qué sucede a veces con la palabra expuesta en determinados sitios, como decir, determinadas denominaciones donde ya no está el pastor, donde está el predicador, sino se está hablando de las mentiras, se está hablando de la falsedad. ¿Qué está pasando con eso? Cuando hacemos unas oraciones falsas, creyendo que son verdaderas. Porque tenemos que empezar a entender ese punto de vista para que nuestra oración sea una oración de verdad, una oración en el Espíritu y en verdad. Para poder entender, para poder comprender cuando aquella persona que está predicando lo falso y que nos está llevando a una serie de mentiras y que nosotros estamos cayendo porque después vamos a pagarlo, ¿sí? Allá, cuando estemos en el juicio final, ¿sí?, presentados ante la presencia de Dios. Amén. Cerremos los ojos y démosle gracias a Dios por todo lo que nos está enseñando. Porque verdaderamente, mis amados hermanos, en la medida que nosotros aprendamos, en la medida que nosotros conozcamos, en la medida que usted sepa qué es lo que está, por dónde está caminando, en esa medida usted va a estar, cada día va a querer estar aquí en la presencia de Dios, cada día usted va a querer buscar al Señor porque quiero aprender más y más y quiero saber dónde estoy caminando.
Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú traes a nuestra vida, mi amado Dios. Porque tú eres grande, hermoso y precioso, mi amado Señor. Porque tú quieres que nosotros, Señor, conozcamos la verdad. Tú quieres que nosotros traigamos la verdad a nuestra vida, a nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, para que en la medida que ellos también conozcan la verdad, en esa medida ellos te amen a ti más y sepa que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios excelso, que eres el Dios creador, que tú creaste todo para que nosotros pudiésemos ver tu creación y pudiésemos entender al Dios que tenemos, a ese Dios vivo que está aquí. Padre, yo te pido por todos mis hermanos, yo te pido, mi amado Dios, por esta iglesia, Señor, para que cada día sea más grande, más pujante, para que cada día la verdad, Señor, sea la que se manifieste, para que cada día el Espíritu del Dios Todopoderoso, para que cada día, Señor, la palabra, Señor, esté presente en este lugar y en todos nosotros quienes pertenecemos a ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.